La relación que tenemos con el dinero a menudo está influenciada por mitos arraigados que, lejos de ayudarnos, pueden limitar nuestro crecimiento financiero. ¿Te ha pasado que has reunido cierta cantidad de dinero y te gustaría invertir en algo, pero te da miedo? ¿Crees que solamente pueden invertir expertos? Hoy en Salud Financiera exploraremos cuáles son los mitos sobre el dinero más arraigados que están influenciados por percepciones emocionales y que a menudo conducen a la toma de decisiones financieras equivocadas. ¿Quieres mejorar tus finanzas personales y evitar caer en las trampas emocionales comunes? Acompáñanos a explorar no solo los mitos comunes sobre el dinero, sino también cómo nuestras emociones pueden influir en nuestras elecciones financieras, tomando en cuenta los conceptos de finanzas conductuales. Acompáñanos. Contar con un seguro es una pérdida de dinero. Considerar un seguro, ya sea de vida, hogar, vehículo u otros, como un gasto innecesario implica cierto riesgo. Sin embargo, un seguro adecuado no solo resguarda tus activos, sino que también protege a tu familia en momentos críticos. Es una inversión en tranquilidad y estabilidad financiera. A menudo tendemos a ver el pago por los seguros como una pérdida de dinero, sin tener en cuenta los riesgos financieros que podríamos enfrentar en caso de emergencia y falta de cobertura. La psicología financiera nos enseña que nuestras percepciones pueden estar sesgadas por el miedo a gastar dinero sin obtener un beneficio inmediato. Es crucial desmitificar esta creencia, recordando que el seguro es una herramienta esencial de planificación financiera para lidiar con la incertidumbre. Reconocer la imprevisibilidad de la vida implica comprender que invertir en seguros puede proporcionar seguridad y estabilidad financiera en momentos críticos. Imagina el seguro como una red de seguridad que te protege tanto a ti como a tu familia. Por ejemplo, un seguro de vida puede garantizar el bienestar económico de tus seres queridos si llegas a faltar. Mientras tanto, un seguro de hogar puede ser fundamental para recuperarte de desastres naturales o accidentes, y un seguro de vehículo puede cubrir los costos en caso de colisiones. Invertir es solo para personas adineradas. El mito de que la inversión es exclusiva para personas adineradas se arraiga en factores psicológicos que las finanzas del comportamiento nos ayudan a comprender. Las barreras psicológicas, como el miedo a invertir, el temor a riesgo y la creencia de que invertir es complicado y reservado para aquellos con grandes fortunas, suelen detener a las personas, incluso cuando existen opciones accesibles disponibles. La clave para dar el primer paso es adquirir conocimientos básicos sobre las diferentes opciones de inversión y cómo funcionan. Hay numerosas herramientas y recursos en línea que pueden ayudarte a comenzar sin necesidad de grandes sumas de dinero. Por ejemplo, puedes empezar invirtiendo pequeñas cantidades en fondos indexados o plataformas de inversión que te permiten hacer crecer tu dinero con el tiempo. Además, es importante reconocer que el miedo al riesgo es natural, pero también manejable. Al diversificar tus inversiones y aprender a evaluar los riesgos, puedes minimizar la posibilidad de pérdidas significativas. La educación financiera desempeña un papel crucial aquí, proporcionándote la confianza necesaria para tomar decisiones informadas. Ganar más dinero resolverá todos mis problemas. Es cierto que los ingresos son importantes, pero la gestión adecuada de los mismos es la clave para una estabilidad financiera duradera. Enfocarse en el ahorro, la inversión y la planificación financiera es crucial, independientemente de cuánto se gane. La creencia de que un aumento en los ingresos resolverá mágicamente todos los problemas financieros refleja una perspectiva común, pero también errónea, sobre la relación entre el dinero y la felicidad. Las finanzas del comportamiento nos enseñan que nuestras percepciones sobre el dinero y la satisfacción están influenciadas por factores psicológicos. A menudo pensamos que ganar más dinero nos brindará seguridad y eliminará la ansiedad económica. Sin embargo, la realidad es que la gestión adecuada de los recursos financieros, más que la cantidad en sí, es crucial para el bienestar financiero. Para mejorar las finanzas personales, es fundamental desarrollar habilidades de gestión del dinero. Esto incluye crear un presupuesto, ahorrar consistentemente y aprender sobre inversiones que se alineen con los objetivos financieros individuales. Al tomar el control de las finanzas, no solo se reducirá la ansiedad económica, sino que también se aumentará la seguridad financiera y la satisfacción personal.
Las tarjetas de crédito son malas para las finanzas personales. Las tarjetas de crédito no son inherentemente negativas. Su impacto depende completamente de cómo se manejen. Utilizadas de manera responsable, pueden brindar ventajas como recompensas en efectivo o descuentos. La clave radica en pagar el saldo completo cada mes y evitar caer en el pago mínimo, lo que conlleva intereses excesivos. El mito de que las tarjetas de crédito son perjudiciales para la economía se nutre de un sesgo emocional negativo. La psicología financiera nos enseña que nuestras emociones pueden moldear nuestras percepciones financieras y nuestras decisiones pueden estar sesgadas por experiencias pasadas negativas. Por ejemplo, el temor al endeudamiento puede llevar a la creencia errónea de que todas las tarjetas de crédito son dañinas. Desacreditar este mito implica fomentar la planificación financiera y crear conciencia sobre cómo las tarjetas de crédito pueden integrarse de manera positiva en un presupuesto. La toma de decisiones informada y consciente es clave para cambiar la percepción arraigada de negatividad asociada con este mito. Para aprovechar al máximo las tarjetas de crédito es esencial comprender tanto sus beneficios como sus riesgos. Al pagar el saldo completo mensualmente, puedes evitar los intereses elevados y aprovechar las recompensas que ofrecen muchas tarjetas. Además, utilizar las tarjetas de crédito de manera responsable puede mejorar tu historial crediticio, lo que resulta beneficioso para futuras necesidades financieras. Solo los expertos pueden comprender las inversiones. Como solemos mencionar en este canal, no es necesario ser un experto en finanzas para comprender las inversiones. Educarse sobre conceptos básicos como el interés compuesto, la diversificación y las estrategias de inversión puede empoderarte para tomar decisiones informadas. El mito de que solo los expertos deben invertir se nutre del efecto manada y la presión social por la conformidad. La psicología financiera nos muestra que las personas a menudo siguen las decisiones de la mayoría en busca de seguridad, lo que puede llevar a la errónea creencia de que solo los expertos deben involucrarse en las inversiones. Otra mentira presente en este mito es la intimidación, ya que la aparente complejidad de las inversiones puede llevar a las personas a pensar que solo los expertos pueden entenderlas. La psicología financiera destaca cómo las emociones, como la intimidación, pueden influir en nuestras percepciones financieras. Comienza por familiarizarte con los conceptos básicos. Por ejemplo, el interés compuesto es un principio poderoso que puede ayudarte a hacer crecer tu dinero con el tiempo. Por otro lado, la diversificación implica distribuir tus inversiones para mitigar riesgos. Estrategias simples como estas pueden marcar una gran diferencia en tu éxito financiero. Desmitificar estas creencias financieras erróneas es el primer paso. Al cuestionarlas, podemos tomar el control de nuestras finanzas, trabajar hacia metas realistas y construir un futuro financiero más sólido y seguro. Hace un tiempo estaba juntando dinero para comprar un vehículo, guardando todos mis ahorros y armando un plazo fijo. Sin embargo, en un momento me animé a usar esos ahorros y decidí invertir en un emprendimiento, lo cual me ayudó a duplicar mis ganancias. Al principio tenía miedo, ya que no era un experto en la materia, pero después de leer a algunos especialistas, me decidí. Realmente recomiendo perder el miedo a los mitos sobre el dinero. Mientras esperas al siguiente video, te recomendamos que te quedes a ver nuestro video sobre retos de ahorro, donde verás desafíos de ahorro que te ayudará a impulsar tus finanzas y alcanzar tus metas económicas más rápido que nunca. Hasta la próxima.